Seguramente sea la línea de alta velocidad más infrautilizada de España, básicamente por haberse abierto a medias y por faltar un tramo pequeño en extensión, pero crucial para todo el recorrido, la Antequera-Granada, y en este vídeo hablamos de sus mejoras y obras pendientes y de importantes novedades anunciadas recientemente. Fue un 26 de junio de 2019, hace ya algo más de 3 años, cuando por fin se pudo decir que el AVE llegaba a Granada. Sin embargo, lo hacía de forma muy deficiente. Tras un considerable tiempo sin conexiones ferroviarias, se optaba por abrir esta línea a medio gas, dejando para más adelante las mejoras pendientes, especialmente en el tramo de Loja, y también con otros tramos de una sola vía de alta velocidad, limitaciones que han impedido a Granada tener todavía una conexión por alta velocidad de primer nivel, tanto en tiempos de viaje como con frecuencias diarias. Pero esto está ya muy cerca de acabarse, pues recientemente el Ministerio de Transportes ha dado importantes detalles sobre dicho tramo, el llamado Variante de Loja, incluyendo calendarios y tiempos futuros de viaje que pondrán esta vez sí a la capital nazarí en el mapa de verdad de la alta velocidad española, un caso muy similar por cierto al de Castellón, aunque de eso hablaremos en otro vídeo. Adif ha asegurado que en 2023 estarán licitadas todas las obras y que éstas se ejecutarán a buen ritmo en 2024, añadiendo importantes detalles como la nueva estación para la alta velocidad en Loja, que se licitará en las próximas semanas, y la ambiciosa decisión de implantar un puerto seco en esta localidad e incluso un tranvía, sin olvidar la adaptación que tendrá que llevarse a cabo del trazado a la nueva normativa europea de túneles. La variante ferroviaria de Loja es un tramo al sur de esta localidad de 17,9 kilómetros de gran complejidad, pues incluye 5 viaductos, algunos kilométricos y 4 túneles, que servirá para acortar el tiempo de viaje entre Granada, Madrid y los destinos centrales y occidentales de Andalucía en unos 15 minutos. Estas novedades llegan en un momento de preocupación en la comarca de Loja por las posibles afectaciones de las obras en terrenos de la zona, incluso en restos arqueológicos, sin olvidar de acuíferos que podrían sufrir afecciones, algo descartado por los técnicos de Adif, por lo que la fase de estudios previos ha sido más complicada si cabe. Además, la confirmación de las fechas para las obras responde a que estas han sido incluidas por la Unión Europea dentro de los fondos Next Generation de recuperación tras el COVID, por lo que deben estar justificadas durante máximo el año 2026, lo que hace que Adif cuente con prácticamente 2 años para acometer las obras, una premisa que hará posible una aceleración de las obras que tienen que estar listas si todo va bien a lo largo de 2025. Otra de las novedades ofrecidas por Adif estos días es que se mantiene el trazado del proyecto aprobado en el año 2010, que se desechó en 2014 por el anterior Ministerio de Fomento y que fue sustituido por el trazado actual de 30 kilómetros reconvertido del que había en el siglo XIX, lo cual ha llevado a que los trenes circulen por este trazado a velocidades y condiciones que para nada se parecen a una línea de alta velocidad. Estas novedades supondrán también un empujón importante para los trenes con Almería, que os hablé por cierto hace unos días en otro vídeo del canal, pues hasta que se acabe el trazado hasta Murcia será por Granada, por donde Almería se conecte a Madrid y lógicamente al resto de Andalucía, por lo que las mejoras en este trazado que hoy tocamos no solo afectan a Granada. Uno de los puntos más destacables de toda la línea será la nueva estación de Loja, ubicada junto al nuevo trazado de la variante y que será exclusiva para trenes de alta velocidad, cuya licitación saldrá en las próximas semanas, ubicándose en el paraje superior de la A341 de Venta del Rayo, en su enlace con la A92. La afección a una zona cercana de servicios de transporte del consistorio se quiere estudiar para poder ubicar en la misma un puerto seco o punto de unión de mercancías y tranvía. La estación se realizaría en plataforma con andenes de 400 metros y paso inferior, con vía única exclusivamente para viajeros, algo que se mantiene en todas las líneas de alta velocidad de España, destacando que Loja mantendría su vía actual, que sí permite el paso de mercancías. Posiblemente el punto más delicado del trazado es el paso por el yacimiento de la Villa Romana de Salar,
pues 3 de los 6 pilares del viaducto que pasa por esta zona pisan en terreno de especial protección arqueológica. A este respecto, Adif asegura que para enero o febrero de 2023 se conocerá si hay vestigios que pudieran obligar a un retraso de las obras debido a la actuación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ya que el trazado pasa a unos 400 metros de las actuales excavaciones. Cuando el tramo se abra por fin al tráfico, si todo va bien a finales de 2025 o primeros de 2026, los tiempos de viaje y las frecuencias de trenes mejorarán notablemente. Madrid entonces quedará a unas 3 horas, si bien en trenes que solo tengan parada en Córdoba podrían bajar de las 2 horas y 50 minutos, pues actualmente estos servicios paran en todas o la gran mayoría de ciudades del trayecto. Sevilla quedaría a menos de 2 horas y Málaga a menos de 1 hora, teniendo conexión ya con estas ciudades andaluzas, así como con Córdoba, con servicios a van. Este tramo terminado permitiría además la llegada de las otras marcas de alta velocidad, como los servicios de bajo coste de Wigo o de Ablo y los trenes de Irio, marca que llega con la máxima ambición al mercado español, pero que solo podrá operar en vías íntegramente de alta velocidad, por lo que por el momento no pueden llegar a Granada, impidiendo por tanto mejores frecuencias y competencia que puedan rebajar los precios. Estas limitaciones han dejado unas cifras de viajeros muy por debajo del enorme potencial de Granada, ciudad de algo más de 230.000 habitantes, que supone uno de los destinos turísticos capitales de toda España. En los 3 años de servicio del AVE, los trenes han sido utilizados por 931.000 viajeros con la relación a Madrid, mientras que en el caso de la relación con Barcelona han superado los 557.000, a pesar de tener solamente un tercio de los servicios de Madrid, sumando ambas rutas algo más de 1.488.000 viajeros, datos que seguramente quedarán ridículos con las mejoras pendientes ya acabadas. Actualmente los viajes con Madrid se hacen con 3 trenes diarios por sentido directos, con un tiempo de viaje en el mejor de los casos de 3 horas y 17 minutos. Respecto a Sevilla, existen 3 servicios directos diarios por sentido, sin contar las combinaciones con cambio de tren, que dejan el viaje en 2 horas y media en el mejor de los casos. En cuanto a Málaga, son 4 los servicios diarios por sentido, con un tiempo de viaje de 1 hora y 12 minutos. Caso aparte es el de la conexión directa con Zaragoza y Barcelona sin parar en Madrid, una ruta que tiene buena aceptación de viajeros, especialmente de turistas extranjeros. Un solo tren directo diario por sentido que deja el tiempo de viaje con Zaragoza en 4 horas y 32 minutos y con la ciudad condal en 6 horas y 22 minutos. A día de hoy, con el trazado actual, las rutas y frecuencias con Granada son muy limitadas, algo que mejoraría notablemente con estas obras acabadas, pues además se podrían ofrecer rutas directas a muchos otros destinos del país, por lo que este tramo que hoy hemos abordado será de vital importancia no solo para Granada, sino para el proyecto del Corredor Mediterráneo y el eje transversal andaluz, del cual os hablaré muy pronto en otro vídeo. Caso aparte es el de la ciudad de Granada en sí, que se encuentra en una verdadera encrucijada sobre su futuro ferroviario, algo muy complejo que abordaremos en otro vídeo del canal muy pronto. Estaremos atentos al devenir de estas obras y de su evolución, y aquí estaremos contando lo que vaya siendo noticia. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.